todos, bienvenidos a un nuevo webinar de la Sociedad Colombiana de Pediatría. El día de hoy tenemos un tema muy importante que es hablar sobre los nuevos avances del Programa Ampliado de Inmunización de Colombia, teniendo en cuenta que este programa en los últimos años ha tenido cambios que son muy pertinentes y muy oportunos para la salud de los niños y niñas en Colombia. El día de hoy nos acompaña, tenemos unos invitados muy especiales desde el Ministerio de Protección Social. Ellos son la doctora Ana María Peñuela, que es la coordinadora del PAI, la coordinadora del Programa Ampliado de Inmunización de Colombia, y que tiene una amplia experiencia en trabajos de promoción y prevención y pues para la infancia. Tenemos también la acompañada del doctor José Mojica, que es ya una persona muy conocida por toda la sociedad, quien es infectólogo pediatra y que trabaja en promoción y prevención de enfermedades transmisibles del ministerio. Y además nos acompaña un amigo que es Germán Camacho, también infectólogo pediatra, trabaja en el Hospital La Misericordia y es una persona que ha liderado investigaciones frente a las enfermedades inmunoprevenibles, particularmente frente a la enfermedad neumocóxica. ¿Y quién mejor que él para acompañarnos esta noche que vamos a hablar de los avances del PAI en nuestro país? No siendo más, quiero empezar con la doctora Ana María Peñuela, posteriormente el doctor José Mojica, quien seguirá hablando de toda la estrategia pues, y todos los cambios y los retos del PAI, y por último el doctor Germán Camacho, quien nos hablará un poco de la evidencia que sustentó el cambio de PCV10 a PCV3. Adelante, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación al Ministerio de Salud y Protección Social. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes en estos escenarios. La presentación que vamos a hacer del Ministerio de Protección Social la vamos a hacer a dos voces. Voy a iniciar yo con la primera parte y luego va a seguir el doctor José Alejandro Mojica. La siguiente, por favor. Tiene tres momentos esta presentación. La primera es el estado actual y el esquema de vacunación en Colombia, luego los planes y compromisos internacionales, allí le doy la palabra al doctor Mojica, y por último los retos esto cierra la presentación. La siguiente, esta primera diapositiva, la siguiente. Voy a empezar con el estado actual y el esquema de vacunación en Colombia, la siguiente. Así, conforme se ve en esta diapositiva, podemos observar cómo quedó incluido en el Plan Decenal de Salud Pública, en el nuevo, en el del 2020, 2022, 2031, los asuntos del programa Ampliado de Inmunizaciones, pero particularmente los asuntos de aquellas enfermedades que es posible evitar a través de la vacunación. Dejamos dos grandes metas, una primera relacionada con mantener, por supuesto, coberturas iguales o superiores al 95% en todos los biológicos que hacen parte del esquema nacional de vacunación y por cada uno para la edad en la que se encuentra cada una de las personas. Y el segundo está relacionado con cumplir los compromisos internacionales en el marco de los planes de erradicación. Eliminación y control, alguien que tiene un micrófono abierto, y por supuesto el eslogan general que hemos tenido y que es un propósito nacional, que es asegurar vacunación sin barreras a la población, independientemente del estatus migratorio en Colombia. Hemos dejado también para precisar a través de nuestros lineamientos operativos del programa de inmunizaciones varias acciones de orden estratégico. Por supuesto, tener disponibilidad del biológico, o sea, es una compra suficiente programada de acuerdo a lo que se requiera. La introducción de nuevas vacunas, así como el análisis del impacto de vacunas ya implementadas. Poder fortalecer cada vez más nuestra operación logística del programa, que si bien llevamos varios años y una historia importante y varias lecciones aprendidas, aún se pueden hacer innovaciones allí. El desarrollo de capacidades y asistencia técnica, que es continuo, es periódico, se hace a todas las entidades territoriales del país, como también a instituciones prestadoras de servicios de salud, a la academia, a todos aquellos que requieran esta información. El seguimiento y la evaluación de todos los indicadores del programa en cada uno de sus componentes, la implementación del sistema de información nominal PAI Web, que ha sido todo un reto para nuestro país, pero es
una gran ilusión el poder hacer seguimiento nominal de cada una de las personas que reciben estos biológicos en el país. Por supuesto, una tarea natural del Ministerio de Salud, que es el realizar y actualizar estos desarrollos normativos, la emisión de comunicación en los manuales, articular lineamientos, sacar circulares que permitan tener precisión de cómo es que se debe realizar la vacunación en caso tal de que haya algún cambio o algún ajuste. Es muy importante para nosotros y en el territorio es claro y seguramente usted lo ve en su ejercicio profesional, esa articulación entre el Laboratorio de Salud Pública, la vigilancia en la salud pública y el programa ampliado de inmunizaciones, que es lo que hace posible en lo comprensivo reducir esta morbilidad y mortalidad. Continuar con la gestión tanto sectorial como intersectorial y en nuestro caso con las empresas administradoras de planes de beneficio y prestadores para que esta vacunación sea una acción clara dentro de la implementación de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud y la ruta materno-perinatal, fortalecer toda aquella estrategia de comunicación e información relacionada con el programa ampliado de inmunizaciones, diferenciando cada uno de los grupos poblacionales y, por supuesto, seguir con los desarrollos de tecnología para la producción de vacunas existentes y las que están en investigación en Colombia. La siguiente, esta es nuestra apuesta en el plan decenal. ¿Qué metas quedaron allí? Voy a resumir rápidamente. Quedaron metas organizadas por cada uno de los momentos del curso de vida y principalmente están orientadas a lograr coberturas útiles de vacunación de acuerdo a la edad. Por supuesto, en la adolescencia hacemos un énfasis particular en la vacunación de VPH para la cohorte de 9 años y, por supuesto, la búsqueda de susceptibles hasta los 17 años. Y en población adulta lograr coberturas del 30% superiores de una dosis de influenza estacional al año en personas mayores de 60 años. Este es nuestro esquema de vacunación en Colombia. Como ustedes bien saben, tenemos 21 biológicos para 26 eventos inmunoprevenibles. Nos encontramos desde la más reconocida y de mucho tiempo atrás, como la BCG. Ustedes pueden ver allí en la diapositiva las vacunas que tenemos. Pasamos desde BCG, hepatitis B, pentavalente, neumococo, rotavirus, contra la poliomielitis. Y también tenemos, por supuesto, DPT, influenza, una que ustedes pueden leer allí. Y en el lado derecho podemos ver los eventos que son inmunoprevenibles y que podemos afectarlos a través de esta vacunación. Hemos venido haciendo una transición muy importante a nivel nacional de solamente estar concentrados en la vacunación en niños y niñas para que sea vacunados cada una de las personas que se encuentran en el núcleo familiar o incluso personas que son unipersonales, que no tienen otros miembros en la familia, pues que puedan estar vacunados. Este es el esquema de vacunación. Ustedes pueden ver así el carnet de vacunación. Van a encontrar las vacunas para recién nacido a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, a los 7 meses, a los 12 meses y qué tipo de vacuna reciben y hacemos una relación entre los biológicos y si tiene lactancia materna exclusiva debe tener el control de la evaluación integral en salud. Y por supuesto en la parte de abajo que no se ve es aquello que tenemos que hacer. Los niños no tienen la cobertura útil de vacunación para la edad y llegan a una edad más tarde, qué es lo que debemos hacer y cómo debemos revisar el carnet de vacunación. La siguiente. Estas son las estrategias y tácticas de vacunación, no las hemos cambiado en el tiempo, lo que hemos hecho es un énfasis en ellas. Tenemos, por supuesto, una jornada para el día de la jornada nacional de día de ponerse al día la vacunación, que la hacemos generalmente en enero. Luego en abril hacemos las jornadas nacionales de la Semana de Vacunación de las Américas y allí hacemos pues un asocio, por supuesto, en la región. En julio tenemos la Jornada Nacional de ponerse nuevamente al día y en octubre nuevamente. Esto lo que da cuenta es que tenemos dificultades también del programa regular. Deberíamos tener coberturas útiles de vacunación y realmente las jornadas sean para ponerse al día y no que se vuelva un mecanismo rutinario en las entidades territoriales. Por supuesto, hacemos la vacunación permanente, que debemos mejorarla, ya al final Diego Alejandro lo mencionará. Una vacunación, las acciones de vacunación intensiva cuando se requiere, operación de jornadas de vacunación y acciones de vacunación emergente. Y dentro de las tácticas, por supuesto, tenemos hacer la vacunación institucional, la vacunación casa a casa, la microconcentración y los equipos de brigadas móviles y también la canalización. El propósito nacional siempre ha sido tener vacunación sin barreras para todos los grupos poblacionales y en todos los territorios
aún teniendo dificultades por ser áreas rurales o rurales dispersas. La siguiente. Esta es nuestro comportamiento de la vacunación comparado en el año 2019 y 2021. Aquí lo que quiero llamar la atención, o quisiéramos llamar la atención para todos ustedes, dado el lugar que tienen de trabajo, es que hemos venido en el tiempo disminuyendo de manera importante la vacunación. En el 2019 teníamos coberturas de vacunación que estaban la mayoría por encima del 90%. En el 2020 empezamos a descender, casi algunas estaban por encima del 87%. Sin embargo, en el 2021 tenemos una diferencia de las coberturas entre el 9.1 y el 20% para hacer coberturas útiles de vacunación. Eso significa que aquí hay una urgencia muy importante de promover no solamente la asistencia a las personas que necesitan, los niños y las niñas y los adultos que necesitan vacunarse, sino también que esta vacunación sea sin barreras y podamos asegurar un incremento de estas coberturas de manera progresiva y programada a nivel territorial por la afectación que puede tener estos grupos de población susceptible. Aquí en las mapas que ustedes ven en la parte de abajo están estos indicadores trazadores en vacunación que nos dan cuenta de la vacunación que llevamos ahora para biológicos trazadores hasta el mes de mayo, y realmente tenemos unas coberturas que son bastante críticas para algunos biológicos, para este punto de corte en que nos encontramos en este momento, con unos territorios que llaman siempre la atención, como lo es Bichada, como lo puede ser Bolívar, y nuevamente uno puede ver como este recorrido solamente de algunos muy pocos departamentos tienen coberturas útiles, y no para todos los biológicos, sino para algunos trazadores, particularmente en triple viral cambia, lo mismo cambia para penta, y para BCG, por supuesto, el comportamiento es mucho más bajo en todos los departamentos. La siguiente. Esta es nuestra cobertura del boletín número 1 de influenza estacional. Este tiene un corte de 15 de junio del año 2022. En la parte de arriba ustedes pueden observar la vacunación en población infantil de 6 a 23 meses, y encontramos en aquellos niños y niñas de 6 a 11 meses con una dosis el 37.3%. En población infantil de 6 a 12 meses, la misma población con refuerzo solamente el 1. Con la segunda dosis, perdón, no refuerzo, sino con la segunda dosis el 1.6%, y con dosis única de 12 a 23 meses 30.1%. Aquí va especialmente para este corte, el avance esperado entre la primera y la única y dosis únicas es del 21%, y vamos a ver que en gestantes nos va bastante bien, se resalta la adecuada cobertura en esta población, es del 30.1%. Sin embargo, en los trabajadores de la salud solamente es del 18.7%, y allí tenemos que hacer una movilización importante, particularmente por la rotación, por aquellos colegas que hacen rotación en los servicios de urgencias, hospitalización, UCI de adultos y pediátrica, en todo el talento humano en salud, y en la población mayor de 60 años realmente está cerca del 16%, y en la población con diagnóstico de riesgo en el 21%. Significa que allí debemos incentivar todas aquellas posibilidades de vacunación casa a casa o de búsqueda activa de vacunación extramural. La siguiente. En los lineamientos de influenza, que son del 2022, van a encontrar con precisión, los pueden revisar, están publicados en la página del Ministerio, cuál es la población objetivo en todo el territorio nacional. Son sujeto de esta vacunación la población infantil de 6 a 23 meses de edad, las gestantes a partir de la semana 14 de embarazo, la población mayor de 60 años, la población con diagnósticos de riesgo. En el lineamiento se detalla cada uno de ellos. Aquí lo que hacemos es una relación entre enfermedades pulmonares, obesidad mórbida, inmunocompromiso, enfermedad renal, enfermedades hepáticas crónicas, diabetes mellitus con otras comorbilidades asociadas y enfermedades cardiovasculares. También familiares y convivientes de los menores de 18 años con cáncer,
y talento humano en salud, de los servicios que también están detallados está detallado en el lineamiento en cuáles servicios. La siguiente. Esta es vamos a pasar unas 4 diapositivas y aquí termino con los avances en el Programa Nacional de Vacunación contra COVID-19. La primera gráfica, la primera gráfica muestra la población con primera y única dosis. Ya llevamos 42.556.000 personas vacunadas con 83.4%, y con población con esquemas completos, o sea, segunda o única dosis, tenemos casi el 71%, con poco más de 36 millones de personas, y en la población con dosis de refuerzo mayor de 60 años, solo vamos en cerca del 40%, esto es 39.6 exactamente, con 13.054.000. La siguiente. En esta diapositiva del avance semanal solamente queremos hacer, por este escenario en que nos encontramos, queremos mostrar el comportamiento, las dosis aplicadas en niños, las primeras dosis en niños que van en 65.6%, 4.677.000, y 45% de los niños y niñas tienen segunda dosis, que son 3.211.000. Y aquí de estas no quisiera mostrar más. La siguiente. Y esto es, como sabemos que nos acompañan de distintos territorios y que tienen la posibilidad de movilización a través de la academia de vacunación en los diferentes territorios, tenemos territorios que tienen coberturas por encima del 70%, las que aparecen al lado izquierdo, aquí aparecen los departamentos, pero tenemos algunos territorios que necesitan una mención especial porque no ha sido posible tener coberturas, por lo menos por encima de este porcentaje, como son Santander, Huila, Nariño, norte de Santander y La Guajira, y de ahí en adelante, de Meta hasta Guainía, son departamentos que tienen coberturas muy, muy bajas y que debemos estar incentivando su vacunación, no solamente en los servicios de salud, sino también extramurales, pero además haciendo incidencia y movilización puede ser desde la academia, hablando con los gobernadores, con los alcaldes, con los equipos técnicos territoriales, con las empresas administradoras de plan de beneficio, con los prestadores de servicios de salud, porque la vacunación está disponible, no tenemos ninguna dificultad, tenemos los insumos para la aplicación. La siguiente. Siguiente. Bueno, esta es una circular que recientemente emitimos desde el Ministerio de Salud y Protección Social. Está dirigida, por supuesto, como siempre lo hacemos, desde los prestadores hasta los mandatarios locales, tanto de departamentos como de municipios y de distritos, pasando por los agentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, y tiene que ver con la aplicación de la vacuna contra COVID-19 en los puntos establecidos del programa ampliado de inmunizaciones. Principalmente lo que dice es que se debe aplicar la vacuna contra COVID-19 en todos los servicios de vacunación del programa permanente o en los servicios de vacunación habilitados prestadores, para lo cual deberán adecuar dentro de dichos servicios un área exclusiva para su aplicación, que corresponderá a un lugar no necesariamente delimitado por una barrera física. Esto es porque hemos tenido muchas dificultades en que se aplique esta vacuna a través de la infraestructura que tenemos actualmente en el programa ampliado de inmunizaciones. Hemos hecho una revisión muy importante a nivel territorial, sabemos la exigencia que tiene este proceso, pero necesariamente hemos incorporarlo al programa permanente de vacunación. Bueno, muy buenas noches a todos. Como comentaban al comienzo, pues yo voy a presentar algunos datos. El cambio de evacuación de PCV10 a PCV13, algunos datos epidemiológicos que se han generado con diferentes estrategias de vigilancia que existen en el país. Y pues que es complementario a lo que José Alejandro pues va a comentarnos de la parte de las novedades del PAE.
Entonces, tenemos diferentes estrategias. Una de ellas es la estrategia de vigilancia centinela. La vigilancia centinela en Colombia de meningitis y neumonías en menores de 5 años se está realizando en la Fundación OMI, en el Hospital Pediátrico La Misericordia, y es una estrategia conjunta y un esfuerzo conjunto entre el Ministerio, la Organización Panamericana de la Salud, el Instituto Nacional de Salud y la Secretaría de Salud de Bogotá, en el cual de una manera armónica estamos realizando esta vigilancia precisamente para generar datos del comportamiento de la enfermedad neumocóxica. Pues se han presentado diferentes pósters y diferentes publicaciones fuente de la Centinela, y voy a presentarles rápidamente qué datos del Centinela, digamos, son importantes y relevantes para el cambio. El primer dato es que el neumococo sigue siendo la fuente más importante, la causa más importante de neumonía. Entonces, en este estudio publicado, el 41% de las neumonías bacterianas que logramos aislar microorganismos son producidas por el neumococo. Entonces, eso es importante. Y lo otro que veíamos en el Centinela es que estos datos son de 2016, pero ya les presento otros datos que hemos complementado en el tiempo, pero para este año en esta publicación ya se veía la emergencia de los serotipos 19 y 3, y especialmente en los pacientes vacunados, como les voy a mostrar. Y también veíamos ya la emergencia de clonas multiresistentes de neumococo, especialmente asociados al serotipo 19A. En el informe de la vigilancia centinela de meningitis y neumonías, pues vemos que hasta el año 2022 hemos aumentado el número de neumonías en el último tiempo. Y, perdónenme que se metió esto. Listo. En el último tiempo, en este último año, en relación a los que teníamos en el año 2020 y 2021, ya estamos, digamos, llegando a datos similares que los que teníamos en 2019. No pasó esto. Entonces, como les comentaba, el neumococo y el Haemophilus influenza. Otro dato que es muy llamativo, que es importante, es que la mayoría de los niños que hemos detectado con neumonía invasora en esto han estado vacunados, o sea, no es un problema de coberturas vacunales, aunque esas siempre pueden ser mejor. Y lo que vemos es que, por ejemplo, de los 30 casos que teníamos con serotipo 19A, 24 niños tenían un esquema completo de vacunación, o sea, se estaban esos serotipos escapando al esquema de la vacunación actual, lo mismo que sucede con el serotipo 3. Mientras los serotipos en verde, de los serotipos de PCV10, solo tuvimos 4 aislamientos de serotipo 14 en el año 2016, y después no hemos vuelto a tener aislamientos. Entonces, muy efectiva la vacuna ha sido para controlar los serotipos incluidos en la vacuna, pero la emergencia de serotipos, que es un fenómeno de recambio normal, se va dando, y especialmente en Colombia hacia el 19A. Y aquí lo vemos en esta gráfica, donde vemos que para el año 2021, el 70% de los aislamientos del Centinela, alrededor del 50% de los aislamientos del país, eran 19A. Y para este año 2022, el 80% de los aislamientos que tenemos son 19A. O sea, la barra verde, un solo serotipo se lleva el 80% de todos los aislamientos de neumococo. Esta es la diapositiva que les decía, que actualizamos los datos de 2016-2020, y en estos datos hemos tenido, durante toda la vigilancia Centinela hasta el año 2020, 5.272 casos sospechosos. De esos 2.432 casos probables, al 92% se les ha tomado hemocultivos, y de esos 127 casos positivos, que son el 5%, confirmados 55 casos por neumococo, siendo el serotipo 19A el 40% de toda la vigilancia, pero es el 80% del último año. El serotipo 3, 12 casos, y el serotipo 14, 4 casos que no se presentaban antes. Y otro dato importante es que todavía vemos Haemophilus influenza, no tipificable, pero también vemos algunos casos de Haemophilus influenza de serotipo B, que eso también es un dato importante para la vigilancia. Meningitis rápidamente, la curva de meningitis pues es diferente de la curva de neumonías. Tenemos alrededor de 20 a 50 casos sospechosos de meningitis, y tenemos alrededor de 8 a 17 casos confirmados de meningitis por año, donde neumococo sigue siendo también la causa más frecuente de meningitis, seguido de Haemophilus y de Neisseria meningitidis. En neumococo tenemos también serotipos de 23B, 15C y 19A. Tenemos muchos no serotipificados porque han sido detectados por las pruebas moleculares que no han crecido en el cultivo, pero es el mismo comportamiento que se ha visto en meningitis. Entonces, es muy importante en esta primera parte, pues la vigilancia centinela es una herramienta
para demostrar el impacto de las vacunas en las enfermedades inmunoprevenibles, y a esto aporta datos a la red de vigilancia regional y mundial, y el neumococo en la vigilancia centinela sigue siendo una causa importante de morbimortalidad, con un recambio importante en los serotipos hacia el cambio hacia 19A y 3, por lo que se consideró, pues, con estos datos implementar la vacuna, y también y lo que les comentaba del Hemophilus influenza. En la red Nemocolombia, entonces, algunos de ustedes han conocido algunos datos que hemos presentado de la red. Entonces, la red Nemocolombia es una iniciativa de la Asociación Colombiana de Infectología, capítulo central de la Sociedad Colombiana de Pediatría, que integra a 17 hospitales de Colombia, 10 de Bogotá, 4 de Cali, 2 de Medellín y 1 de Cartagena en este momento, que nos hemos hecho la tarea de vigilar la enfermedad neumocóxica invasiva en el país desde el año 2012, con una fase retrospectiva desde el año 2008. Es importante recordar que aquí, a diferencia del Centinela, en que se parte del diagnóstico de neumonía, desde la radiografía de todas alterada, aquí partimos desde el aislamiento invasor del neumococo. Entonces detectamos el neumococo y se hace el análisis. ¿Qué hemos encontrado? Al corte del 31 de diciembre tenemos 734 aislamientos. De esos, el diagnóstico más frecuente era neumonía, que eran 470 aislamientos, que son el 64%, o sea, la neumonía bacteriémica es la enfermedad neumocóxica invasiva más frecuente, seguida de la bacteriemia primaria, que es un mensaje que es importante porque no está vigilada activamente por el sistema de la bacteriemia primaria, solo de forma pasiva con reporte, digamos, de esto, y es el aislamiento del neumococo en sangre sin tener neumonía o meningitis, y 75 casos para este corte de meningitis, y neumonía y meningitis 10 casos. La letalidad es muy importante, especialmente la letalidad global de neumococo es de 11.4%. Eso quiere decir que 1 de cada 10 niños que tienen neumococo aislado en un sitio estéril tiene riesgo de morirse. Pero si es meningitis, ese riesgo se duplica. Si es neumonía es 10%, si es bacteriemia es el 11%, si tiene neumonía más meningitis es el 40%. Entonces es muy importante porque el neumococo sigue siendo una causa de morbilidad. Y vemos cómo el ingreso a UCI es importante también en neumococo, como tenemos un promedio de estancia hospitalaria, por ejemplo, con el serotipo 3 de 21 días o de 16 días con el serotipo 19A, o sea, promedio de estancias prolongados. Un niño con neumococo dura alrededor de 15 días en el hospital y alrededor del 50% de ellos van a cuidado intensivo. Esta gráfica es de un artículo que salió publicado este año de la red de Vaccine en abril, que analiza el comportamiento de la neumonía en Bogotá desde el año 2008 a 2019, y lo que vemos es ya no solo el recambio de estereotipos, sino cómo esta incidencia impacta en el... cómo el recambio de estereotipos puede impactar en la incidencia, y lo vamos a ver en unas diapositivas también. Vemos cómo después de PCV7 cae la neumonía, luego PCV10 cae la incidencia, y luego nuevamente aumenta y se queda allí ya en un punto estacionario. Y vemos también con preocupación en los últimos años un incremento en la tasa de neumonía complicada, y es por la emergencia del serotipo 13 y el 19A. Aquí vemos la gráfica claramente del recambio de los serotipos, donde los serotipos que están en PCV10 ya ocupan alrededor del menos del 5% de todos los aislamientos. O sea, la vacuna ha sido muy efectiva para desaparecer y disminuir los serotipos incluidos en ella, con una emergencia de serotipos que no están en ninguna vacuna, que son alrededor del 10 o el 20%, pero lo más importante que se ve en Colombia son estos 3 adicionales, que son los que se pretenden cubrir con PCV13. Vemos también el impacto que tiene esta emergencia de serotipos, de los serotipos resistentes de los serotipos en la resistencia bacteriana por ser serotipos resistentes, y vemos cómo tenemos en aislamientos no meningios una sensibilidad a penicilina alrededor del 70 al 80%, y a ceftriaxona también tenemos una sensibilidad alrededor del 70-80%, o sea, con un incremento en la resistencia. Y si estamos hablando de aislamientos meningios, esa resistencia a penicilina puede llegar al 50% y en ceftriaxona al 10 al 20%. Y eso se debe a que la resistencia de los serotipos no es uniforme. Entonces vemos, por ejemplo, esta gráfica lo que muestra son resistencia por familias de antibióticos. Entonces, los que son el azulito claro es que son sensibles a todas las familias, el porcentaje de esos aislamientos, pues, el naranjita es que es resistente a una familia, el gris a 2 familias, el amarillito a 3 familias, el azul oscuro a 4 familias y el rojo a 5 familias. Entonces vemos, por ejemplo, el serotipo 1 es sensible,
generalmente. El serotipo 3, la gran mayoría son sensibles, algunos poco resistentes, pero vemos como serotipos como el 14, solo el 30% eran sensibles a la penicilina, por eso fue una urgencia que estuviera tanto en PCV7 como en PCV10 y en PCV13, porque era el serotipo que antes de la vacunación era el serotipo más importante. Y en este momento es el 19A. Entonces vemos como en este gráfico que consolida la información 821, el 20% de los 19A son multisensibles y más del 70% son multiresistentes. Entonces eso explica por qué tenemos una emergencia también de la resistencia. Pero no solo lo vemos que el serotipo es resistente, sino que se va haciendo más resistente en el tiempo. Entonces, el mismo serotipo 19A para el año 2008-2013, el 40% eran multisensibles, pero para el año 2017-2021, cuando tomamos las muestras de eso, solo el 10% son multisensibles. Y la multiresistencia aumentó del 20% al 70% en el último periodo. Entonces, más serotipo, más resistencia y más resistencia en el mismo serotipo. Los últimos datos que también formaron parte de todo el análisis y la discusión que se hizo y que se presentaron son los datos del Sistema de Vigilancia Nacional. Este dato se hizo este es un estudio que hizo el grupo del doctor Severiche y del doctor Luis Felipe Reyes, donde tomaron los datos de Bogotá y miraron claramente cómo, al igual que lo que vemos en los datos de la red, hay un recambio de serotipos, especialmente con emergencia pues, de los serotipos de los serotipos 19A3. Y esos son los datos nacionales del CIVIGILA, del Sistema del Instituto Nacional de Salud, de la vigilancia por laboratorio, no el CIVIGILA, sino la vigilancia por laboratorio, y vemos cómo los serotipos de PCV10 caen prácticamente hasta desaparecer. Los serotipos no incluidos en ninguna vacuna emergen un poco, pero se mantienen alrededor del 30%, y como los serotipos adicionales, como son el 19A y el 3, emergen y alrededor del 30-50%, y con una emergencia también importante en el último tiempo del serotipo 6C, que también tiene alguna protección indirecta con PCV13. Y Colombia no es ajeno a este fenómeno, esto es algo que es importante. Miren, países como Brasil, que tienen también la misma situación, ven la misma emergencia de los serotipos. O sea, el recambio de serotipos es un fenómeno biológico que sucede con las vacunas conjugadas y emergen serotipos que no están incluidos en ninguna de ellas en la vacuna. Entonces aquí en Brasil también emergió el 19A, en Chile antes del cambio también 19A, Colombia, que ya lo vimos, y Paraguay. Chile, Paraguay y Colombia cambiaron, Brasil no ha cambiado por muchas razones, pero es importante, claro. Con PCV13 también se observa una emergencia de estos tipos no vacunales, pero lo que se ha visto con el tiempo es que, digamos, no hay ningún serotipo en este momento en el mundo predominante, como sí es el 19A en los países que no tienen cobertura para ese serotipo. En los otros países que tienen cobertura con PCV13, sí emergen serotipos no vacunales, pero de una forma heterogénea. No hay como uno predominante que tenga tanta proporción como el 70%. Y aquí vemos resistencia a trimetooprim sulfa, a eritromicina, superiores al 50%, o sea, la multiresistencia que comentábamos, y aquí vemos en los datos del instituto lo mismo, la multiresistencia especialmente por el 19A. Esta es una gráfica similar a la anterior, solo que aquí muestra peni y eritro. Entonces, si es peni y eritro sensible, peni y eritro resistente o resistente a los dos, y miren que el 70% son resistentes a penicilinas y a macróleos. Entonces, es un dato muy importante. Esta emergencia de serotipos tiene un impacto en la salud pública porque lo que sucede y lo que se ha visto es que, o sea, cuando se coloca una vacuna, voy a mostrarlo en la siguiente gráfica, que creo que puede ser más eficiente, con estas cifras de 1.19, 0.51 y 1.03, lo vemos en esta gráfica. Cuando uno tiene una enfermedad como la meningitis, que ese es los datos nacionales de meningitis, y se pone una vacuna, la incidencia de meningitis disminuyó. Entonces bajó de 1.19 a 0.51. O sea, excelente, disminuyó a más del 50%. Pero cuando se da aquí, debajo de esta barrita, este fenómeno de recambio de serotipos y comienzan a unos serotipos a cambiarse por otros y a emerger, si no se controla ese recambio, es decir, si no se baja, si no se controla esa emergencia con vacunas de más valencias, el fenómeno que sucede es que vuelve a incrementarse, y aquí vemos que tenemos cifras en el año 2019 de meningitis similares a las que teníamos en la era prevacunal. Por eso se motivó el cambio. Para 2020-2021 bajó la incidencia de meningitis, pero eso tiene que ver más con el efecto de la pandemia, más que con el efecto de un cambio diferente. Y vemos en meningitis que en los datos nacionales, pues los serotipos más frecuentes son 19A y 6C. Entonces, en todos los aislamientos, para el 2020-21, 19A,
siguen siendo los aislamientos. Entonces, es muy importante, digamos, ya para concluir esta parte, que la epidemiología del neumococo es dinámica. Las vacunas conjugadas contra neumococos son muy útiles para definir la incidencia de cada serotipos incluidos en cada uno de ellos, y el recambio de los serotipos es un fenómeno biológico que está presente en todos los países donde entran pues, las vacunas conjugadas. Las vacunas conjugadas tienen muchas ventajas, se eliminan el estado portador, dan protección indirecta, son muy seguras, pero tienen esa dificultad del recambio de serotipos, por eso hay que vigilarlos. Y en Colombia, de acuerdo a la OMS, hay una emergencia significativa del serotipo 19A, que para la OMS constituye un cambio relevante, pues ocupa el 70%, un solo serotipo con una emergencia multiresistencia. Y este recambio, si no se toman conductas como las que ya se tomaron, impacta en la incidencia global de la enfermedad, en la severidad de la misma y en la resistencia a los antimicrobianos, por lo que era necesario, porque ya se implementar la vacunación con PCV13 que permita controlar este cambio de 19A, el cual es el responsable en la mayoría de los casos del aumento de la neumonía complicada y del aumento de la resistencia. Entonces, muchísimas gracias. Estamos atentos ahora luego a las preguntas. Le voy a dar la palabra a José Alejandro si ya pudo solucionar los inconvenientes que tengo. Muchas gracias. Creo que ya me escuchan, ya estoy por aquí. José, perfecto. Voy a prender la cámara y si por favor me da la posibilidad de compartir. Perfecto. Mostrar mi pantalla y ya. Habíamos quedado bueno, de nuevo, gracias por la invitación. En esta parte vamos a hablar de los retos, que es la última parte, los planes y compromisos internacionales. Cuando miramos cuáles son los compromisos y planes que se tienen desde la OMS-OPS, no sé si se está viendo la presentación y se está escuchando bien. Sí, señor, perfecto. Muchas gracias. Entonces, tenemos la eliminación del sarampión. Nos recuerdan que nosotros estamos certificados desde el año 2015, a pesar del brote que tuvimos con la migración de 2018-2019 por sarampión, mantuvimos la certificación una semana antes de que se declarara la pandemia en el 2020. Vino OPS-OMS al ministerio y gracias a todo el control, el seguimiento, se pudo mantener la certificación de la eliminación de sarampión. Tenemos el reto, la idea es mantenerla. Ya le voy a explicar cuáles estrategias tenemos y en qué básicamente las tácticas que estamos utilizando para nosotros lograr esa y mantener esa certificación de la eliminación del sarampión y rubiola congénita. La poliomielitis está erradicada y en ese plan al 2026, ahí quedó pendiente, tenemos una de nuestras metas es el cambio de polio oral a polio parenteral, a polio inyectado, a IPV. Y ya vamos por la cuarta dosis, que es lo que les voy a presentar. La idea es que a los 5 años la dosis de polio oral y la idea es que de aquí al 2023-26 debemos haber cambiado el polio oral a polio inyectado. Eso plan lo tenemos para el año que viene. Todas las dosis de polio sean inyectadas. De fiebre amarilla tenemos un reto en el país porque tenemos un brote alrededor de los vecinos. Tenemos el control de la BPH y vamos a ver que uno de nuestros principales retos en el programa, porque van a ver las coberturas después de lo del Carmen de Bolívar, ha sido muy difícil el repunte. Para tétanos, ustedes saben que nosotros tenemos la eliminación de tétanos del año 2005. Sin embargo, desde esa época para acá hemos tenido más de 36 casos en nuestro país y la idea es que no exista ni uno solo, porque es una enfermedad inexcusable. La eliminación de hepatitis A y hepatitis B hace parte del programa de la OMS, sobre todo que son enfermedades prevenibles por vacunación. La hepatitis A sabemos que la tenemos desde el 2012 en el programa nacional y ha sido uno de los más impactantes en salud pública. Y la hepatitis B hoy en día sabemos que desde el año 94 la tenemos en recién nacidos, pero tenemos en este momento, año 94, un grupo de personas susceptibles que están haciendo la prevalencia y los casos nuevos, la incidencia de hepatitis B. Por eso estamos con el Banco Mundial y el Ministerio del año pasado dirigido a poblaciones especiales para impactar hepatitis B. Sin embargo, meningitis, sabemos que es un reto, derrotando la meningitis, y ya damos un paso con el neumococo. Sabemos que hemófilos influenza tenemos un reto porque seguimos teniendo, a pesar de 3 dosis, casos de hemófilos influenza, de enfermedad invasiva de meningitis y neumonías en niños que están vacunados con 3 dosis. Y uno de nuestros retos, ya les vamos a mostrar, es
colocar la cuarta dosis de HIP. Desafortunadamente ese año no se pudo por cuestión logística, pero es un plan que tenemos para el año que viene. Y neumococo, Neisseria meningitis, hoy en día la tenemos para brotes, pero el plan es que sea universal. Sin embargo, la epidemiología en ese momento no lo da. Sabemos que en planes internacionales, miren ustedes, tenemos una brecha en el desempeño de los indicadores internacionales. Sobre todo ustedes recuerdan que debido al COVID se debería reportar 2 casos por 100.000 de sarampión en la región. Nosotros lo cumplimos, sin embargo, esa brecha de notificación de indicadores existe en la región. De hecho, un solo año, que fue el 2021, no cumplimos, quedamos por debajo de 2, que es de 2 por 100.000, pero hoy en día estamos cumpliéndolo. La baja cobertura de la primera y segunda dosis, nosotros, si bien en los últimos 10 años hemos llegado con la primera dosis por encima del 90, incluso hemos llegado al 95, 2018 y 2019, con sarampión, rubiola y papera, pero la segunda dosis no hemos llegado al 90%, pero así como estamos en Colombia, están en toda la región. Hay brotes activos en sarampión en Brasil desde el 2017, 2018 y siempre Brasil y en este año siguen habiendo casos en Brasil y brotes activos y son frontera con nuestro país. La circulación de activa del virus en las regiones del mundo, en otras regiones, no solamente en las Américas. Y fuera de eso, el flujo migratorio nos hace vulnerables. Por eso es que hay campañas de vacunación de seguimiento. No solamente en nuestro país. La idea es que en las Américas, 30 millones de niños entre el 1 y los 12 años deben de vacunarse. En Colombia son 7.5 millones. Ya México cumplió de una dosis adicional de sarampión rubiola ahora en enero y llegó a completar 93% de niños vacunados con una dosis adicional. Ustedes saben que México tuvo un brote a principios del 2021 y saben que ellos colocaron su dosis adicional. Nosotros lo estamos llevando desde el 24 de abril del año pasado. Miren ustedes que esto fue hace un par de meses, hace un mes y larguito, teníamos el 75% de cobertura. 2 entidades territoriales en esa dosis adicional de sarampión rubiola, que eran Buenaventura y Baupés. Pero en este momento, fíjense ustedes, vamos por el 90% de esa dosis adicional. Nos falta en este momento, la idea es vacunar 7.5 millones de niños de los 2 a los 11 años, pero miren ustedes, hemos cumplido con 6.8 y están pendientes todavía 700.000 niños por vacunar. Pero la idea es que la mayoría de entidades territoriales, ustedes la ven en verde y amarillo, sin embargo, Buenaventura sigue estando en el 25% de cobertura. Esta campaña de seguimiento a alta calidad de sarampión y rubiola nos garantiza, vean ustedes, en el 2008 tuvimos el brote genotipo de 8, 208 casos, en el 2019, 244 casos, el mismo genotipo de 8, tan importante tomar las muestras, ¿recuerdan? La muestra en sangre, cuando sospechamos sarampión, la muestra de orina y la muestra de hisopado faríngeo, para ir por el virus y hacer básicamente la identificación, genotipificando, sabiendo si el virus es endémico o si el virus está circulando. Pero importante es que el año 2020, nadie es ponernos al día con esta campaña de sarampión, que básicamente nos tocó hacerla el 2021 y es la que estamos completando con la jornada de vacunación. Nos recertificamos en el 2020 y la idea es que con esta puesta al día de estos niños que estaban pendientes, la idea es que en el 2023 los niños vacunamos sarampión, rubiola y papera al año, sarampión, rubiola y papera que estamos llevando a los 5 años, nos bajemos a los 18 meses para que rápidamente alcancen protección. Y de ahí la idea es que el cambio del esquema, pues nos figura esto que estamos haciendo, llegar al 95% con esta campaña de seguimiento y seguir continuando con coberturas útiles para mantener la certificación de la eliminación de sarampión. El segundo punto es poliomielitis. Ustedes saben que, miren ustedes que del año 85, que habían 866 casos en las Américas, se cumplieron 31 años sin poliomielitis. Los últimos casos que fueron de Perú y de Colombia en el año 91, pues ha marcado un hito porque llevamos 31 años sin polio. Estamos certificados de polio salvaje en las Américas, pero fíjense ustedes que mantener la interrupción de la transmisión de todos los polios, no solamente el polio salvaje, que estamos desde el año 94 certificados, sino también los polios derivados de la vacuna. El otro punto es fortalecer las actividades de inmunización
básicamente mejorando las coberturas por encima del 95 y retiro gradual de la polio oral. Ustedes saben que la vigilancia de la parálisis flácida es fundamental porque es la forma de nosotros indirectamente mirar si el virus que está circulando, que aparentemente puede circular, sea por polio. Y si un niño tiene una parálisis flácida, diagnóstico diferencial de todas, pero hay que buscarle las muestras en materia fecal y tomar básicamente las muestras y enviarlas a tiempo para hacer el descarte de una parálisis flácida no sea por polio. Sin embargo, miren ustedes que tenemos el reto de las emergencias y futuros brotes que hay en el mundo y continuar con la contención de los laboratorios. Recuerdan que nosotros debemos manejar el indicador es un caso por 100.000, el reporte de parálisis flácida aguda. Tuvimos este 2020 posiblemente por la pandemia, .85 y otra vez repuntamos, va por encima de 1 y ahora mismo vamos por encima de 1. Pero vean ustedes que estos han sido los hitos con respecto a poliomielitis. La idea es de interrumpir la transmisión, fortalecer el retiro gradual de polio oral. Y en el 2015, ustedes recuerdan que fuimos de los primeros países que cambiamos a polio inyectado la primera dosis. Entonces los niños reciben, desde el 2015, están recibiendo polio inyectado. En el 2016 hubo la transición de polio trivalente oral a polio bivalente. Recuerdan que fue a nivel mundial. Quitaron el polio 2 oral y quedó el polio 1 y 3, que es la que se da en la bivalente oral. En el 2018 colocamos la segunda dosis de polio inyectado y el año pasado, el 2020, en plena pandemia, en abril, empezamos la vacunación con la tercera dosis. Es decir, que todos los niños en Colombia el primer año reciben 3 dosis de polio. Y este año, fíjense ustedes, estamos dando el paso a la cuarta dosis de polio inyectado, donde los niños van a quedar a los 2, 4, 6 y 18 meses con polio inyectado y solamente a los 5 años van a quedar con polio oral. Pero no se nos olvide que hemos tenido en Colombia, de los últimos 10 años, el 90% de cobertura ha sido para polio. O sea que estamos por encima del 90% en los últimos 10 años, a excepción de los últimos 2 años de la pandemia que han bajado 86-87%. Sin embargo, no se nos olvide que el último caso de polio salvaje lo tuvimos en Arjona, Bolívar, en el 91. Nos declaramos libre de polio, y eso lo recuerdo para que esto no vuelva a pasar, porque en Marulanda, Caldas, tuvimos en el 2009 un caso de polio en un niño inmunodeficiente. El caso que hubo en el Valle del Cauca, en Tuluá Valle, una niña con una inmunodeficiencia que hizo un polio, una cuadriparesia, el niño de Marulanda falleció, la niña del Valle está viva, nos tocó utilizar el Pocapavir, un antiviral, para poder contener la eliminación de ese polio, por más de un año que lo hizo. Y fíjense ustedes que en Bucaramanga tuvimos un polio asociado a la vacunación en un niño sano. Entonces, esto no debe pasar y la idea es que llegar a la erradicación con que todas las dosis que tengamos en nuestro calendario sean polio inyectado y no polio oral. Y esto es un gran paso. Entonces, empezamos desde el 1 de junio la vacunación con polio inyectado. En vez de polio oral, todos los niños reciben polio inyectado a los 18 meses y solamente quedará la polio oral a los 5 años. La idea es rápido, en próximos aviso que se cambie ese polio. ¿Qué tenemos alrededor también de la región? Les contaba que hay brote de fiebre amarilla. Miren, en casi todos los países que nos circundan, en Venezuela, en Perú, en Brasil y en Bolivia. A raíz de eso, el año pasado, la OMS genera esta alerta epidemiológica. Nosotros nos veníamos preparando desde hace un par de años, porque a raíz de que la idea era ponernos al día con todos los que estaban pendientes por fiebre amarilla, sobre todo los niños que vivían en áreas endémicas. Y ustedes pueden ver aquí las coberturas de los últimos 10 años, que bien ha sido oscilante, pero tenemos, ustedes ven el país, una gran proporción si bien no tenemos casos de fiebre amarilla desde el año 2018, el último caso lo tuvimos en el Baupés, en un joven de 18 años, no vacunado, pero miren ustedes que tenemos unos municipios categorizados con alto riesgo, y esos municipios están básicamente enfocándose a la vacunación. Esta jornada de vacunación de fiebre amarilla implica todos los niños que están de 2 a 11 años, primero de los 12 a los 23 meses, reciben su vacuna de fiebre amarilla. Recuerdan, la reciben a los 18 meses. Pero la idea es que todos estos niños, desde los 11 años en adelante, hasta de los 2 a los 11, y la población de 1 a 59 residentes en municipios de alto riesgo, los viajeros internacionales, la población migrante, todos reciban la vacuna si no están al día con este biológico. Entonces, hay un lineamiento
Y la idea es que es una meta de la jornada esta de fiebre amarilla, ponernos al día, y por vacunar vamos en el 62% en este momento, pero es muy importante que completemos los esquemas de los niños que están aún susceptibles. Otro reto, VPH. Ustedes saben que de las 4 vacunas que hay recomendadas para adolescentes, VPH es una de ellas, de las más importantes. Ustedes recuerdan que desde el 2012 empezamos la vacunación, el Carmen de Bolívar en el 2014, y miren, de ahí para adelante no hemos repuntado. La colocamos en rojo porque miren que estábamos aumentando con la pandemia 2019 y llegó la pandemia 2020 y 2021, miren las coberturas que debería ser 95 y llegamos a 36% y 10% en la segunda dosis. La idea es que la estrategia de las niños y adolescentes del MinSalud y en con el Mineducación es reposicionar VPH como población objeto. Lo que estoy llegando ya, el doctor Germán ya lo mencionó, y pues básicamente es el PCV10 a PCV13, ya vieron la diapositiva, pero todo queremos llegar es que desde por Cireva, a través de esa publicación que hubo del Lance del 2020 de la doctora Elizabeth Castañeda, muestra que en Colombia ha aumentado 354% el 19A en la época postvacunal. En el INS, con la vigilancia pasiva, coincide con lo mismo. En el OMI, lo mostró el doctor Germán, en el Centinela que se tiene, y en el Neumorred, de la Neumorred de los 17 hospitales de Colombia, coincide que el 19A es el serotipo predominante. Sumado a esto, fíjense ustedes que en el año 2018, el Instituto Nacional de Salud, junto con la Universidad Nacional, el doctor Castañeda y el doctor Fernando de la Hoz, generaron este estudio donde básicamente fue la actualización del estudio que se hizo en el 2011 cuando se introdujo la vacuna en el 2012. Y en este estudio básicamente se resalta el cambio de PCV10 a PCV13 evitaría 587 neumonías adquiridas en la comunidad, 1.622 neumonías confirmadas con radiología en pacientes hospitalizados, 10 meningitis neumocóxicas, impactaría con 79 muertes. Fíjense ustedes, evitaría de niños con enfermedad neumocóxica. Y fuera de eso, lo que significa el ahorro como tal es importante a la hora de la inversión, porque básicamente se estaría ahorrándose algo, y el estudio demostró que una estrategia nacional de inmunización basada en el cambio de PCV13 sería una buena decisión desde el punto de vista económico. Sumado a esto, fíjense ustedes, la OMS, en su posición paper del 2019, resalta que PCV13 puede tener un beneficio adicional donde la enfermedad por el serotipo 19A o el serotipo 6 es significativo, lo que está pasando en Colombia, como lo mostró el doctor Camacho. La elección del producto en un país depende del suministro de vacunas, del precio, que por acá también lo dice, vaccine price, de la prevalencia de los serotipos vacunales y patrones de resistencia a los antimicrobianos, que básicamente está súper demostrado. Cuando miramos la introducción de una vacuna y un avance de los cambios que la OMS recomienda, son 5 puntos. La carga de enfermedad, que ustedes la ven demostrada, por el reemplazo de los serotipos no vacunales de la PCV10 que tenemos, como son la 19A, serotipo 19A, 6A y el 3. El estudio de costo-beneficio que dice que teniendo la vacuna PCV13 se previenen 10 meningitis, 587 neumonías en la comunidad, 1.622 neumonías adquiridas en la comunidad hospitalizados y 79 muertes. La vacuna, con todos los criterios que tiene una vacuna, inmunogenicidad, eficacia, efectividad, perfil de seguridad, coadministración y correlato de protección, se ha demostrado al hacer el cambio. La factibilidad es básicamente la inversión que estábamos haciendo, no significa incrementar el costo, porque estábamos invirtiendo lo mismo que venimos invirtiendo por más de 10 años. Y la voluntad política que se ve demostrada a nivel nacional, el Comité Nacional de Prácticas de Inmunización desde el año 2015 recomienda el cambio y ratifica en marzo, en el CNPI de marzo 14, que se mantiene, que se debe hacer el cambio. A nivel internacional, la OMS avala el cambio si la epidemiología lo demuestra, como es el reemplazo del 19A que se ha demostrado. Y a nivel del ministerio, el Comité de Alta Gerencia, el 2 de abril, que encabeza el ministro con su equipo, decide el cambio. Es por eso que la actualización se empieza de los niños nacidos desde el 1 de mayo del 2022, que cumplen 2 meses, básicamente ahora el 1 de julio, es el grupo de niños a los cuales se va a intervenir.
iniciar y continuar y completar los esquemas de vacunación con PCV10 a los niños y niñas que nacieron hasta el 30 de abril. Toca tener una corte y por eso la corte se determinó el 1 de mayo. En este momento, la población sujeta de vacunación son los niños nacidos a partir del 1 de mayo y los con PCV10, los nacidos hasta el 30 de abril. Es decir, el esquema de vacunación debe completarse con el tipo de vacuna neumocóxica con el que se inició, por lo que se deberá verificar el antecedente vacunal para identificar el biológico a utilizar. Estas son las dos vacunas que están y lo coloco para, pues es práctico, pero básicamente está la diferencia con respecto a los serotipos que incluye la 13 valencia. Son volúmenes son básicamente de 0.5, que son monodosis, y estos son los biológicos que vamos a tener disponibles en nuestro programa. Continuar con la PCV10 a los que nacieron antes del 30 de abril, del 1 de mayo para acá con vacuna PCV13. Esto me parece nuevo y me pareció interesante, porque si a un pediatra le preguntan esto, debe estar enterado. Hay un sensor, ese sensor de control de temperatura por vial nos dice, indica de calor acumulado el cual se ha expuesto el vial. Ustedes ven que el centro es un cuadrito más clarito y la vacuna podrá utilizarse siempre y cuando el color de este cuadro sea más claro que el resto del círculo. Entonces, miren, el cuadro interno es más claro. A medida que el tiempo pasa, el cuadro interno todavía es más claro que el círculo y se puede usar la vacuna, pero se debe descartar y no debe usarse si el color del cuadro interno coincide con el color del cuadro externo, es decir, todo es gris. O incluso luego del momento de descarte, si el cuadro interno es más oscuro que el resto del círculo. Eso es el culpa general, pero estas son las dosis a los 2, 4 y 12 meses. El esquema 2+1, recuerdan que es el esquema nórdico o el esquema británico, donde colocamos a los niños vacuna a los 2 meses, a los 4 y su refuerzo a los 12 meses. Si el niño no recibió la vacuna del primer año y llega y básicamente no hay el antecedente ni en carnet ni en ninguna parte, son 2 dosis, una inicial y a los 2 meses se le coloca la segunda. Si después de los 2 años llega y no ha recibido vacuna de neumo, y se debería colocar una sola dosis. Importante, esto que colocamos en amarillo, que salió hace la semana pasada cuando se hizo la socialización en las entidades territoriales, desde el lineamiento, la vacunación contra neumococo con el esquema definido y cohortes de población establecidas en el presente lineamiento incluye a la población migrante residente en el territorio nacional. Eso es lo de vacunación sin barreras. En los casos que debido a una situación particular, el usuario, el médico tratante, indique vacunación con una dosis adicional del esquema, debería hacerlo por MIPRES. En los casos en que el pediatra recomienda aplicar una dosis adicional al esquema de vacunación definido, deberá ser adquirida de manera particular o, si es por indicación médica, por MIPRES. En el evento en que el niño haya recibido o iniciado su esquema de neumo con PCV13 de manera particular y pertenezca a la cohorte nacida el 1 de mayo en adelante, debe considerarse y continuar en el PAI. Pero si el niño recibió la vacuna a nivel particular y la es de la cohorte diferente, deberá hacerlo a nivel privado. En el evento en que el niño ha iniciado su vacunación contra el neumococo PCV13 de manera particular y pertenezca a la cohorte de vacunación nacida a partir del 1 de mayo, se pondrá a ofrecer continuar la vacunación a través del PAI. Esta es la última diapositiva, donde básicamente es el resumen de lo que tenemos. El polio, ustedes saben que en la erradicación de polio vamos a colocar la 4ª dosis y en el 2023 el plan es colocarlas todas IPV. La campaña de sarampión rubiola, eliminación sarampión rubiola y terminar la campaña y el refuerzo a los 5 años en el 2023 pasar a los 18 meses. En la eliminación de hepatitis en el 2030, inclusión de otros grupos. En fiebre amarilla, la jornada de puesta al día en los niños susceptibles que no tienen dosis de fiebre amarilla. En el cambio de PCV10 a PCV13, en el derrotando las meningitis, se empezó en julio 1 y la idea es que ese plan estamos también extendidos a hemófilos influenza tipo B, que la idea es que a los 18 meses, en vez de colocar el DPT, colocamos una pentavalente que tiene el HIP y eso va a ser para el 2023, derrotando la meningitis en el 2030. A los prematuros se va a hacer un piloto que se va el 14 de abril, se va a hacer la socialización en el CNPI, donde en 4 centros de Bogotá se van a colocar a los prematuros de 4 centros vacuna hexavalente. Ese piloto es el PREPRO para vacunación en el futuro de hexavalentes en prematuros.
Meningococo, nosotros la tenemos en brotes, ACJW, pero la idea es con el tiempo extenderlos a otros grupos, sobre todo de riesgo. ¿Qué retos tenemos? Recuperar coberturas de vacunación. Sabemos que tenemos coberturas, deberíamos llegar a coberturas útiles del 95%. Fortalecer la comunicación dirigida a la familia. Recuerdan que la vacunación es no solamente a los niños, sino también a los adultos y a toda la familia, también incluida a la mujer. Fortalecer la acción de vacunación extramural, articuladas con la GAPB y con las IPS. Estamos en conjunto con el ICBF y con Planeación Nacional. O continuar con la respuesta frente al fenómeno migratorio, mantener la certificación de la erradicación de la poliomielitis, culminar la campaña de vacunación de sarampión y rubiola al 2022 y continuar también con fiebre amarilla la jornada. Integración de la vacunación del COVID, saben que es un gran reto. El COVID, Plan Nacional, va a integrarse al programa permanente y se consolida la estructura del país. Y fortalecer, ustedes saben que este año pasamos al país web 2.0 y la idea es que fortalecer el sistema de información nominal. Implementar los cambios propuestos al esquema nacional, como son la equivalente de 5 años a los 18 meses en el año que viene. Implementar la cuarta dosis de polio inyectado, que ya este año empezamos el 1 de junio. PCV10 a PCV13 que empezamos el 1 de julio y la inclusión de HIP en refuerzo de 18 meses que la vamos a hacer el 2023. Y por último, fortalecer la capacidad técnica y los conocimientos, por eso estamos aquí. Muchas gracias, me duré 25 minutos presentando, pero básicamente yo soy el último que hablaba para que se abra la discusión. Gracias por la atención, ojalá hubiésemos sido claros. Muchas gracias, José. Muchas gracias a la doctora Ana María, muchas gracias. Entonces, a las personas pueden colocar las preguntas en el chat. Voy a comenzar a leer algunas de las preguntas que están allí. Entonces, espera un segundito. Bueno. Entonces, la primera pregunta que nos hacen José y doctora Ana María dicen ¿qué opinamos sobre la utilidad de única dosis de PCV13 en los pacientes que tengan el esquema completo de PCV10? Y si fuera así, ¿en qué indicación y hasta qué edad estaría indicado? Tú ya comentaste algo del mecanismo para hacerlo, pero ¿qué opinarías o qué se consideró en relación al catch-up que pregunta en el chat? Pues no, técnicamente sí está muy bien. Sin embargo, creo que el primer paso, pues, es por lo menos hacer el paso inicialmente de PCV10 a PCV13 y paralelo, pues, y creo que si el siguiente paso sería el catch-up para eso está documentado. Pero en este momento, pues, lo que vamos a hacer es en la transición. En los niños, la cohorte de los 2, 4 y los 12 meses inicialmente. Entonces, eso con seguridad, pues, más adelante será, pero en ese momento, pues, y técnicamente tiene el soporte. Si bien decimos que no hay intercambiabilidad del biológico, en ese momento sí se le daría un plus, sobre todo cubriríamos los del 19A, el 6A y el 3 que no están cubiertos en este biológico que tenemos y que hay niños que continuarían pues con PCV10 los que empezaron. En realidad, pues sería lógicamente ideal, pero en este momento, pues lo que estamos haciendo es haciendo el cambio. Eso sería para más adelante. Sin embargo, pues en ese momento no se tiene contemplado. A nivel privado, de hecho, se hace, ¿no? A nivel privado se hace y se justifica también desde el punto de vista médico. Este niño tiene estas condiciones y este niño a mediamenitis se le coloca. Entonces, a nivel privado se hace con MIPRES, se justifica y todo lo demás. Pero en este momento, en el país no se va a soportar de esa forma, mi doctor Germán. Entonces, sí, por ahí está la doctora Ana María, que también nos complementa. No, suficiente con lo que mencionaste. Sí, de acuerdo, José. Yo creo que el hacer el cambio y el iniciar con la cohorte de los nacidos el 1 de mayo es muy importante. Yo creo que igual lo que tú presentaste y el mecanismo es que si a criterio médico hay alguna razón que el médico justifique la colocación de una dosis adicional de PCV13, existe una vía para hacerlo que sería vía MIPRES. Y eso, digamos, está bien en el sentido en que
no, pues, digamos, es eliminar barreras de vacunación y en un momento dado también poder beneficiar a algunos niños que pueden tener algunas condiciones o alguna situación particular. Si se llegara a hacer, pues sería a los pacientes con mayor riesgo y a los pacientes que quien hacía la pregunta decía que hasta qué edad, pues generalmente estaría en los menores en los lactantes o en los menores de 5 años, pues dependiendo de la condición. Otra pregunta que nos hacen de forma importante es, tú lo mencionabas, pero nos preguntan acerca de la cuarta dosis de hemófilos, de que al no existir el hemófilos monovalente, ¿cómo se ha planteado esa administración? Pues para que Bueno, de pronto nos quede claro y como para qué tiempo estaría esa posibilidad del refuerzo de hemófilos. muchas gracias por la pregunta. Mira, nosotros, de hecho, en el CNPI del marzo de este año, y fue una de las recomendaciones del CNPI que venía de hace varios años. Uno de los puntos, no sé, no lo presenté, lo quitemos a propósito, pues porque ya alguna vez le hemos mostrado, pero gracias al Centinela, que se hace allá en la Misericordia, Germán, nos pudo demostrar que niños vacunados con hemófilos con las 3 dosis y meningitis. De hecho, lo presentamos en el CNPI y el Instituto Nacional de Salud en su vigilancia pasiva, igual que en el CIREVA, mostró que niños vacunados con 3 dosis de hemófilos influenza estaban teniendo enfermedad invasiva. A raíz de eso se tomó la determinación y efectivamente se tenía planeado y de hecho se hizo la solicitud de la pentavalente, pero desafortunadamente por logística teníamos todavía mucha reserva de DPT. Entonces no se pudo porque iba a haber pérdida y eso no se podía considerar. Entonces a raíz de eso se va a hacer se va a completar lo que teníamos de DPT como lo tenemos en este momento y la idea es que es una de las vacunas que quedó pendiente para el 2023, ya se tiene planeada desde hace varios años y la idea es así de sencillo. Nosotros, ustedes recuerdan que a los niños se les coloca pentavalente a los 2, 4, 6 y la pentavalente pues ya sabemos tiene DPT, difteria tetanotosterina, tiene hepatitis B y tiene hemófilos influenza tipo B. La idea era que si la colocábamos monovalente, se hizo incluso con el CNPI, era muy costosa. Si se colocaba DPT con HIP, aún más. Pero la pentavalente, que era un precio asequible y accesible y fácil logísticamente, en vez de poner DPT, se coloca pentavalente y ahí se está supliendo una dosis adicional de hemófilos influenza. Y así es que se tiene planeado. Esto se consultó al CNPI, el CNPI dio el ok. Desafortunadamente, por cuestión logística, no se pudo este año, pero es la primera vacuna que queda para el próximo año en la introducción, porque ahí la justificación. De hecho, la OMS, colocamos el position paper del 2013, lo quité a propósito, pero en el 2003 la OMS reporta, dice, ustedes colocan un refuerzo ¿cuándo? Cuando la epidemiología lo demuestra. Por otro lado, cuando a nivel logístico es posible colocar la coadministración con otras vacunas. Cuando ustedes tienen ese repunte de serotipos, sobre todo en mayores de 1 año, mayores de 2 años, y hemos tenido niños mayores de 2 años, ustedes saben que los menos de 5 años es cuando tenemos hemófilos influenza tipo B. Pero en este caso hemos tenido niños mayores de 2 años que han tenido sus 3 dosis de vacuna. Entonces, nosotros tenemos el esquema 3+0, pero los países que tienen el esquema 3+1, como son de México, Costa Rica, Panamá, Salvador, todo el cono sur, y a excepción del área andina, que apenas tenemos el esquema 3+0, seguimos teniendo casos de hemófilos influenza tipo B. Entonces, a raíz de eso, la OMS declara que si usted tiene esos casos desde el punto de vista epidemiológico y lo demuestra con centinela y con seguimiento, puede colocar su cuarta dosis. Y eso es lo que estamos planeando. O sea, que tenemos la super justificación y hay el presupuesto. Pero la idea es planear que ya DPT nos traiga más para los 18 meses y ahí traer la pentavalente. No sé si fui claro. Sí, sí, José, perfecto. Hay una pregunta muy interesante que creo que es también para la doctora Peñuela y para ti, que es acerca de la vigilancia epidemiológica en Colombia del neumococo. ¿Cómo se plantea realizar la vigilancia teniendo en cuenta que va a haber 2 cohortes? Hasta ese momento toda la cohorte de la PCV10 y todo el impacto lo vemos con PCV10, ahora 10 y 13, y pues la necesidad del catch-up, o sea, se considera, digamos, que tanto la emergencia 19A bueno, puede ser necesario el catch-up, ya se comentaba anteriormente esto, para el grupo de PCV10, entonces, ¿cómo se piensa hacer esa vigilancia epidemiológica y
para definir esto que tú dices, que en un momento dado se pueda discutir la necesidad del catch-up en los niños de PCV10? José o la doctora Peña. Doctora Ana María. Sí. ¿No sigue tú? Bueno, pues me dices que bueno, la vigilancia se va a hacer, me imagino, o sea, complementando la parte pasiva, pues va a seguir la parte del INS, al CIREVA, usted sabe que ahí funciona, y es muy importante lo que se hace con el Sentinel y con la Neumored. En este momento, y estamos muy preocupados porque lo que estamos viendo, y tú lo mostraste en el 2022, casi todos los casos que hemos tenido han sido con 19A, y lo seguimos teniendo en diferentes instituciones, tanto aquí en Bogotá como en diferentes partes del país, nos lo mencionan. Va a llegar un momento en que si esto sigue pasando, pues y esto lo va a demostrar, lo va a demostrar la epidemiología, esto ya lo está demostrando, y la idea es con ese cambio que vamos a hacer, va a suplir un poco, vamos a tener un tiempo para ver esos cambios, pero definitivamente reforzando la vigilancia, el centinela que ahora va a ser todavía mucho más útil, y eso nos va a demostrar que definitivamente vamos a tener que colocar un catch-up o un rescate en esos niños que estamos, pero en este momento, pues no lo estamos garantizando. Hay un CNPI en unas semanas, de pronto se puede comentar, pero eso quedaría, en este momento, quedaría para una segunda parte, porque apenas tú ves que estamos haciendo el cambio, mejorando la vigilancia, reforzando todo lo que son los esquemas y que se cumplan adecuadamente con las coberturas útiles, que es fundamental, pero también fue fomentando a que estemos alerta, porque eso de pronto de pronto va a ser para más adelante. En este momento no, pero más adelante de pronto sí. No sé si de pronto me puedes complementar tú también, Germán, desde el punto de vista experto en neumococo, es una de las formas de hacerlo notar por las diferentes fuentes de nosotros vigilar el neumococo como se ha hecho, pasivo, activo, pero también pues mejorando las coberturas, y eso nos va a demostrar mucho. Sí, yo creo que además de lo que comentaste y lo que se comentaba en la pregunta, es muy importante fortalecer la vigilancia epidemiológica del neumococo. Yo creo que como enfermedad prevenible, toda la enfermedad neumocóxica invasiva debería ser de vigilancia obligatoria. O sea, la detección del neumococo en sangre o en líquido cefalorraquídeo, no solo meningitis, hoy en día es obligatorio meningitis, si es pasiva a las otras entidades, debería ser obligatorio, así como lo hacemos con meningo. Es exactamente la misma condición que hacemos con meningococo, que mandamos la meningococcemia y la meningitis, para lograr unas mayores tasas de certificación. Lo otro que sería, es importante incluir el dato de vacunación, de saber qué vacuna recibe el niño de pronto en el formato de enviar la muestra, para que, digamos, desde el nivel central también se tenga esa información, y desde los ejes de vigilancia, pues en el Centinela y en la Neumored, los datos que utilizamos de vacunación son los datos tanto del carnet de vacunación que la mamá nos aporta cuando la podemos entrevistar, pero también en la consulta del PyWeb entonces tener esos datos, digamos, de forma actualizada, también nos va a poder permitir hacer subanálisis de cohortes, ¿sí? Para poder decir cuál cohorte tenemos, con qué edad y con qué coberturas vacunales para definir esto. Y hay una pregunta que va en ese mismo sentido, José, y es, ¿en cuánto tiempo estimas, y yo sé que es una pregunta compleja, yo también puedo tener algunas ideas allí porque sé que no hay mucho en la literatura de eso, pero basado en lo que se ha discutido y esto, que pueda verse un impacto real en la población, porque es lo que tú dices, estamos en un 70% de 19A, multiresistente, los pediatras y los infectólogos lo vemos todos los días en cuidado intensivo, lo vemos en hospitalización. Este año hemos tenido, por ejemplo, en el Centinela, todos los neumococos que vimos en 2019 ya los tenemos en este momento. Entonces ha sido complicado, y después de la pandemia, la deuda inmunológica, todas esas cosas. Pero con este cambio, ¿cuándo se espera que haya un impacto y que podamos ver un cambio en las gráficas y en la tendencia de 19A y de multiresistencia por efecto de la vacuna? Pues es difícil, ¿sabes? Que la idea es que como tenemos un periodo de transición y tenemos unos meses donde vamos a tener las dos vacunas, entonces los niños que empezaron vamos a tenerlos con corte de PCV10, y sobre todo es difícil también decir que vamos a intercambiar los biológicos, porque esa discusión la hemos tenido también, no hay muchos estudios, pero llegará un momento que cuando se agote PCV10 tocará colocarle a los que recibieron PCV13, eso incluso lo avala la OMS. Es muy difícil yo decirte un tiempo, porque mira que para nosotros cuando empezamos la vacunación 2007, ¿te acuerdas? Con PCV7, ¿te acuerdas? En el 2000 era inicialmente dirigido a un grupo de niños con riesgo, en el 2010 ya eran 10 entidades territoriales.
hasta aquí, y ahí en ese momento se hizo el cambio, no se veían muchos cambios, ya hablo de 2008, 2006 al 2008, que se hizo, y hasta el 2010. Cuando se empieza en el 2012 ya había habido algo con las otras vacunas conjugadas, y en el 2012 se ve una disminución dramática los primeros 3 años. ¿Te acuerdas que en el 2015 hay una transición y empieza el repunte de estos serotipos? Entonces se gastan por lo menos varios meses a por lo menos más de un año para nosotros empezar a ver estos cambios. Tú que lo has visto y que lo has estudiado desde el 2015, eso lo puedes decir con conocimiento de causa, pero nosotros viendo lo que ha pasado en el reemplazo de serotipos, que se demoró por lo menos 3 años, cuando empezamos PCV10 en el 2012 y empezamos a ver 2013 muy buenísimo, 2014 no teníamos ni un solo uno, ni 14, 2015 empezó el repunte y el reemplazo. Entonces miren que se demora algún tiempo para nosotros ver este cambio. Y más ahora que vamos a tener una transición de PCV10 a PCV13, que es normal que se dé, ¿no? Porque tenemos un stock de seguridad que tenemos que agotarlo, y esa transición es lógico que se dé. Y ahí vamos a ir viendo los cambios, pero pues yo creo que es un proceso, ¿no? Te devuelvo la respuesta a vos. Sí, de acuerdo, José. Yo no hay, digamos, una cifra mágica, pero por la experiencia y lo que se ha visto en otros países, en Chile, que cambió hace unos años y todo, es que, pues de la manera como se cambia, que es una manera gradual, no con un catch-up ni una vacunación masiva, yo creo que estaremos viendo el cambio ni siquiera en 3 o 4 años. O sea, eso es importante porque hoy hablamos y anunciamos el cambio y el ministerio lo anuncia y muy bien. Pero para que los pediatras y los vacunadores no nos quede la idea que mañana ya pues la cosa va a estar solucionada, pues por supuesto que no, y esto va a ser gradual. Nos preguntan sobre 3 vacunas de pensamiento e inclusión, digo las 3 así puntuales. COVID de niños de 6 meses a 3 años, 2 tétanos para mayores de 10 años y BPH para hombres. ¿Se ha discutido algo de eso, de esas 3 posibilidades o esas 3 cosas? Lo de 6 meses hemos hablado algo, pero las otras cosas. Yo no sé si mi estimada doctora Ana María quiere comentar algo al respecto. COVID, que sé que ha estado más en los comités, en los últimos comités que yo. No, estuvimos en la reunión que se sostuvo ASIN junto con el Ministerio de Salud. Estuvimos tú y yo, Germán, hace un par de semanas. Y en ese momento se trató la 4ª dosis para la población después de los 18 años. ¿Te acuerdas? Que fue la que se incluyó, Sí, sí. tratamos para los de 50, trabajadores de la salud, y la resolución salió para los 18 años en adelante. El siguiente punto era los niños. Entonces, uno de los argumentos es que los niños tienen 65% de primera dosis y apenas ni siquiera han llegado al 50%, la mitad de los niños han completado esquema. Entonces, eso está muy bien. Lo primero, la discusión era los inmunosuprimidos, y tú y yo comentábamos que desde enero se comentó que los niños de 5 a 11 años deberían recibir una vacuna diferente o por lo menos un refuerzo con vacuna de RNA mensajero. En abril se volvió a ratificar, pero en esta reunión de junio, de todas maneras dijeron que se iba a seguir haciendo la gestión. Y ahora que ya, de hecho, en Colombia hay 2 vacunas que tienen el Ojasuet por el INVIMA, que son la vacuna de Pfizer de 5 a 11 años y la vacuna de Moderna de 6 a 11 años ya tienen los ASUET. Ahora falta que internamente el ministerio lo decida. Y tú sabes que apenas están sometiendo los documentos para los niños de 6 meses en adelante, y una vez pues eso se someta al INVIMA, tiene un proceso, porque hasta ahora los ASUET los tienen para niños de 6 a 11 Moderna y de 5 a 11 Pfizer. Y los otros niños, pues imagino que apenas están llevando los documentos al INVIMA para que los estudios respectivos, porque apenas la FDA lo acaba de autorizar la semana pasada, pero en Colombia pues tiene un proceso, llegará al INVIMA y el INVIMA lo estudiará y más adelante se escalará al ministerio. Eso con respecto al COVID. Mi estimada doctora Ana María, ¿tienes algún comentario adicional, algo que complementar? En eso estamos. Sí, perfecto. Con respecto a BPH, ustedes recuerdan que siempre ha sido un reto para nosotros la vacunación del adolescente. De hecho, en el Congreso de ASIN, que estuvimos también presentes en esa reunión de BPH, del Congreso de Virología del mes pasado, donde se trató los beneficios que se tiene, que no lo dudamos. En Colombia, de hecho, se tiene el INVIMA, tiene la autorización para niños,
pero en Colombia tenemos un gran reto. Mira que empezamos en el 2012, vacunación de niñas, que inicialmente vacunamos, eso es el histórico, a los 9 años. En el 2014 se pasó a los 17, hasta los 17. Antes eran niñas del colegio, a los 9 años, luego se aumentó a los 17 y el dolor de cabeza que tuvimos. Entonces, tenemos una cobertura del 36%. Solo Bogotá y Arauca tienen coberturas que están por encima de lo que presentamos. Entonces, fíjense ustedes que en este momento el reto es mejorar las coberturas de niñas para nosotros meternos en niños y no se ha descartado, porque la idea es que eso se tenga en cuenta. Por ahí me preguntan también aquí en el chat qué opinan de vacunar niños con una sola dosis a niñas, porque la OMS recomienda desde el mes pasado, sacó la recomendación donde las niñas aparentemente con una sola dosis. Entonces, aprovechando eso, vacunar niñas y vacunar niños con una sola dosis. Eso hay que revisarlo, hay que llevarlo al CNPI, porque esa sería una oportunidad. Pero en este momento, imaginen ustedes las coberturas que tenemos y colocar una sola dosis, pues tocaría con una discusión académica para pensar en eso y ahí sería la opción de incluir niños. Pero de hecho, en las metas que tenemos al Plan Nacional de Salud Pública al 2031 es que por lo menos el 90% de las niñas tengan su esquema de vacunación. Pero pues es un reto. Primero, completar la de las niñas para pensar en niños. Y la otra pregunta que hicieron fue con TD o TDAP. Recordar que las 4 vacunas de adolescentes son vacuna de VPH, que ya tenemos solucionada a niñas, vacuna de meningococo, que la tenemos en Colombia en brotes, pero la vacuna que a nivel internacional se recomienda porque son los niños menores de 1 año y los adolescentes los que hacen meningococo a nivel mundial, y Colombia pues es igual. Sin embargo, la epidemiología en ese momento no lo da para meningo. Y la otra vacuna que se tiene es influenza, que en algunos momentos, el año pasado la tuvimos porque teníamos algunas vacunas disponibles, pero es la otra vacuna, la tercera vacuna de adolescentes, y la cuarta es la TDAP. Siempre se ha pensado que, listo, muy bien, eso lo pusimos en práctica cuando tuvimos el brote de difteria en el 2018-2019, en norte de Santander y en La Guajira, vacunarlo todas las personas mayores, incluyendo niños después de los 12 años con TD, pero el estudio para TDAP, ustedes saben que es otro de los procesos, y no hemos podido con VPH, buenísimo tener TDAP, porque sabemos que una de las fuentes de contagio, y los adolescentes hacen parte de los grupos que hacen tosferina, que hasta ahora están haciendo difteria, y es importante colocarle ese refuerzo con TD y TDAP mejor. Pero pues en este momento no lo hemos contemplado para allá, pero sí se ha tenido en cuenta, incluso se ha mencionado se ha discutido en algunos de los CNPI. Buenísimo retomar el tema. No sé si hay algún complemento, mi estimada doctora Ana María, a lo que he dicho, porque las vacunas de adolescentes, claro, tenemos con VPH mejorar cobertura de niñas. Es el resumen. Ya para ir terminando, hay 2 preguntas puntuales. Hay una que quiero para que quede claro en las personas. Alguien pregunta que si está contraindicado administrar PCV y PCV10 y PCV3 el mismo día. Es importante dejar claro que son 2 cohortes. No vamos a poner al mismo niño el mismo día las 2 vacunas, ¿sí? Porque se superponen. Los 10 serotipos son comunes y son solo 3 adicionales. El niño que recibe PCV13, o sea, el niño que nació el 1 de mayo, para acá recibe PCV13 y ya no recibe PCV10. Y los niños que ya iniciaron PCV10 van a completar el esquema de PCV10. Entonces, no se ponen las 2 vacunas el mismo día. Y lo que hablábamos, en principio no va a haber, digamos, intercambiabilidad ni cachap. Ahora, los niños que han recibido PCV10 pueden recibir una dosis adicional de PCV13, sí, dependiendo del criterio médico, y es otra pregunta de la que nos hacen y nos vuelven, digamos, a hacer. Entonces, sí es posible poner una dosis de PCV13 para ampliar el espectro contra esos 3 serotipos, pero tendría que hacerse a través del MIPRES con la justificación, digamos, médica para hacer esta situación, pero no el mismo día, sino pues ya de acuerdo pues al esquema de vacunación. Y la última pregunta, José, que nos hacen aquí es que si hay algún brote, tos de meningo, y con eso creo que terminamos, y es, bueno, hacen un comentario de que la 5ª dosis, si se pone pentavalente a los 18 meses, serían, en el PAI quedarían 5 dosis de hepatitis B. Pues sí, quedarían 5 dosis, quedarían súper reforzados los niños, que si eso va a contar dentro del esquema, pues yo creo que cuenta dentro del esquema, pero pues realmente lo que necesitan son
3 dosis o 4 dosis, pero pues realmente es más práctico poner pentavalente que poner otro tipo de vacuna. La pregunta que nos hacen es de meningo, es que si hay alguna ciudad en ese momento que tenga brote de meningo y que si se ha pensado o si se sabe que meningococo B, alguna cosa de meningococo B, ¿qué nos podemos comentar de eso, José? Pues aquí los últimos casos que han tenido han sido Bogotá, que tuvo un caso hace unas semanas. Ustedes saben que es el meningococo, la epidemiología es cambiante, es intermitente y es impredecible. En los últimos años hemos tenido meningo C, que es el serogrupo predominante, y efectivamente cada vez que estamos ante un brote, tenemos vacuna suficiente para mientras sale el serogrupo identificado, tipificado, se intervenga con profilaxis y también con vacuna. Entonces, han habido varios casos en el país son puntuales, pero en este último fue un niño de 5 años, pero lo interesante es que se hace la intervención con vacuna mientras sale el serogrupo. Algo para contarles es que siempre nos preguntan por qué razón el país no tiene vacuna de meningo, ¿ya? Y la tenemos en brotes. En Bogotá se hizo el estudio y se hizo el estudio a nivel del país. Hace unos años participamos en una publicación que está en ASIN, creo que de las últimas que hemos tenido en Colombia, y tuve la posibilidad de participar, y vimos cómo el meningococo, la tasa de incidencia es relativamente baja. La OMS dice que si nosotros tenemos dos casos por 100.000 habitantes, deberíamos tener, entre 1 y 2, deberíamos tener vacunación universal en toda la población. Eso ha pasado en Brasil. Apenas hay 4 países en la región que tienen vacuna de meningo, que son Cuba, que tiene meningo, hecho su vacuna, recuerdan, por el meningo B. En Brasil, que básicamente tuvo el brote de meningo C y desde hace ya varios años, ya van a ser 10 años que tienen en lactantes y ya van colocándole en adolescente por el reemplazo del C. Ahora tienen meningo W y otros. En el cono sur, Chile, recuerdan que el brote del 2014-2015 de meningo W, ellos iniciaron vacunación masiva al año de edad. Y el otro es Argentina, que también tuvieron el reemplazo, como era en Chile, también tuvieron W, y ellos empezaron meningococo en niños, y ahora tienen también incluso meningo B. Entonces son 4 países que tienen esquema de meningo. Nosotros, Panamá tiene en brote, Colombia tiene en brote, porque la tasa de incidencia que hemos tenido es de 0.1, 0.2 casos por 100.000. Cuando miramos poblaciones específicas cumplen el 1, pero no es toda la población. Por eso tenemos la intervención en brote. Sin embargo, toca seguir reforzando la vigilancia, porque meningo ustedes saben que se vigila y se reporta inmediatamente, pero reforzar la vigilancia y mirar otro grupo y mirar otras alternativas, porque como es oscilante, tenemos meningo C, pero hemos tenido Y, fuimos alguna vez en el 2008, el 2012 éramos mundial del meningo Y, pero el W, que hemos tenido un caso, entonces es cambiante y en este momento no nos da la epidemiología, pero seguimos haciendo la vigilancia respectiva y en este momento contamos con vacuna ACYW para intervención de brotes. Eso es lo que podemos decir. Bueno, pues creo que hemos terminado. Nosotros tenemos una última pregunta de fiebre amarilla para mayores de 10 años. Tú mencionaste lo de fiebre amarilla. Sí, fiebre amarilla, estamos colocándola en todos los niños. ¿Se recuerdan que la colocamos a los 18 meses de edad? Pero en todos los niños que no tengan vacuna, es una sola dosis de por vida, pero estamos mirando que todos los niños que se pongan al día los que les falta, porque ustedes vieron las coberturas que tenemos, que es 83, 85% de fiebre amarilla, y no solamente es este año, sino los años anteriores. Entonces estamos rescatando todos esos niños que quedaron susceptibles de muchos años atrás, en los últimos 10 años. Pero aparte de eso, estamos dirigiéndonos a la población desde el 1 año hasta los 59 años, que estén en sitios donde la enfermedad es de riesgo porque hay el vector, pero también a los viajeros, a todas las personas que van a sitios de riesgo y a los migrantes que llegan al país y no tienen vacuna. Entonces, a raíz de eso, estamos en esa jornada de vacunación, que es una puesta al día de todos los que están pendientes en áreas susceptibles. Eso es, básicamente. No es una dosis adicional ni nada, es poner al día a los que les falta y básicamente reforzando los que están entre 1 y 11 años, que son las cohortes, que sabemos que hay muchos susceptibles todavía que no han recibido nunca la vacuna. No sé si fui claro, Germán. Sí, de acuerdo, José, de acuerdo.
Bueno, muchísimas gracias entonces a la doctora Ana María, a José Alejandro, por estar hoy aquí hablando de esos avances en el PAI, a todo el apoyo al grupo de la Sociedad Colombiana de Pediatría por habernos invitado a esta reunión y a todos los asistentes. Creo que vamos a estar hablando en estos tiempos bastante de este tema. Estamos especialmente socializando el lineamiento del cambio de vacuna de neumococo y todas las cosas que vienen para que el PAI de Colombia pues siga siendo uno de los mejores PAI de América Latina y que tengamos una gran cobertura vacunal. Y es muy importante que recordar que todas las implementaciones del PAI funcionan en la medida en que le pongamos las vacunas a los niños, porque si las vacunas se quedan en el frasquito, pues no funcionan. Entonces necesitamos que todos trabajemos en conjunto para apoyar todas las estrategias para lograr la meta de coberturas vacunales por encima del 95%. No sé si la doctora Ana María o José quieren dar algún mensaje final para despedirnos y... No, el mensaje es vacunación sin barreras en nuestro país. Hacemos todo el esfuerzo porque estén disponibles, por tener toda la logística, porque el equipo técnico esté capacitado para hacerlo y estamos al servicio de lo que necesiten en cualquier momento. Muchas gracias por la invitación y bueno, sigamos vacunando, que es la idea, y pues sigamos apoyando pues estos progresos que básicamente son importantes para nuestros niños, y creo que es nuestra meta principal. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, muchísimas gracias y una feliz noche a todos. Que descansen. Gracias.